Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre un pequeño resumen de todo lo que vimos en el curso de Formas Musicales 1 en la Universidad de Pamplona. La primera temática que vimos fue la forma binaria. Esta es una forma simple que consta de uno o dos periodos y generalmente separa su motivo principal y se desarrolla en los periodos que mencioné anteriormente. Esta puede tener dos posibilidades. La primera es AA. En esta tenemos que las dos secciones son iguales, entre comillas, porque la primera presenta sus motivos y en la siguiente parte de A tiene pequeñas variaciones porque si no sería catalogado como una forma secuencial. Entonces, lo que caracteriza la forma AA es que son muy similares la primera sección a la segunda. Luego tenemos la otra posibilidad que sería AB. En esta, la sección A sería catalogada como la pregunta y la sección B sería catalogada como la respuesta. Esta sería la diferencia, dando a entender claramente que la sección B ya sería diferente, porque sería un contraste a lo que sería la primera parte. Esto analizándolo con los términos que el profesor nos enseñó, tiene que ver, por ejemplo, con el antecedente y el consecuente. Y también en este curso vimos bastante vocabulario musical relacionado con las temáticas, y una de las palabras que más utilizamos fue digresión, que se trata de romper el hilo conductor que lleva una frase musical para introducir un apartado que no tenga relación. Esto lo utilizamos en pues, la mayoría de los análisis musicales lo pudimos identificar, pero recuerdo muy bien que fue uno de los conceptos más relevantes en el primer parcial que vimos en nuestro curso. La segunda temática que vimos fue el rondó. Y entonces, importantísimo mencionar que el rondó consta de una estructura que puede tener 5 o 7 partes. Y esta puede terminar con una coda. Normalmente las secciones se dividen de la siguiente manera: A, B, A, C, A o A, B, A, C, A, B, A. Ahí están las 7 partes. Y como mencioné anteriormente, su cierre o final puede presentar una coda. Esta temática la vimos y la analizamos en clase, y también en el parcial hicimos el análisis de una obra que tenía esta característica. Luego hicimos un taller donde tocamos temas relevantes como la variación incidental, hablamos de compositores que la utilizaban, lo que era la chacona, la pasacaglia, el vaso obstinado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la variación es importante mencionar que esta es una sección de una obra que se utiliza momentáneamente, o un recurso que se utiliza momentáneamente como para oxigenar una obra. También luego hablamos de algunos compositores del periodo clásico romántico y del siglo XX que fueron relevantes para esta temática, como fue Mozart, como fue Beethoven y como fue Brahms. Luego hablamos de cuál era la finalidad o qué era un vaso obstinato. Entonces, por ejemplo, su significado principal es que este consiste en ser un bajo que está repetido constantemente en una obra. Y esto también lo desarrollamos y como que estos conceptos los pusimos en práctica cuando realizamos el parcial del segundo corte y respondimos las preguntas teóricas con respecto a la relación del bajo obstinato en una obra y dónde podíamos identificarlo y por qué. Luego hablamos de, por ejemplo, la pasacaglia, que podemos decir que es una danza de origen español, generalmente con un compás ternario y de un carácter solemne y grave. Esta también presenta variaciones y tiene un vaso obstinato, lo que la hace similar a la chacona, y por eso hay como una confusión en su similitud. Pero es importante mencionar cuáles son los tipos de variaciones, porque esto también es un tema relevante que se tocó. Hay variaciones melódicas, hay variaciones armónicas, rítmicas, contrapuntísticas y de carácter o estilo. Entonces acá es donde nosotros podemos identificar qué tipo de variación, y podemos optar o adoptar este tipo de recursos para composiciones propias o para poderlas identificar en análisis musicales.
Luego, una de las temáticas que a mí personalmente más me gustó del curso de formas fue cuando vimos la suite barroca. Y en esta temática nos encargamos de desarrollar exposiciones con diferentes suites. A mí me tocó el análisis de la suite El Cascanueces de Tchaikovsky, lo cual me pareció un trabajo bastante completo, denso e investigativo para contextualizar la historia y las influencias musicales que fueron necesarias para lograr este tipo de composiciones de tanta relevancia. En cuanto al concepto de lo que es una suite barroca, es una composición instrumental que posee varios movimientos. Entonces podemos mencionar que la suite barroca tradicional tiene 4 movimientos como lo son la alemande, la curante, la zarabanda y la giga. Claro que esta puede tener un preludio, puede tener variaciones entre la zarabanda y la giga, pero esta es como quien dice la estructura formal. Es importante mencionar que, por ejemplo, el alemán cada uno de estos tiene una métrica que la distingue y un carácter. La alemán tiene una métrica de 4/4, la curante una métrica de 3/2 o 3/4. La curante tiene una métrica de 3/2 o 3/4 y por último la giga tiene una métrica de 3/8, 6/8, 9/8 o 12/8. Esas partes son muy relevantes para cuando uno va a hacer el análisis de una suite, porque pues es lo que distinguiría principalmente el paso por cada uno de estos movimientos y se hace como más sencillo el hecho del análisis de uno mismo. Con respecto a la última temática, hablamos de la sonata barroca y esta fue una temática que personalmente también me gustó mucho por su contextualización histórica. La sonata tiene un significado y es, pues, sonata, sonado, es principalmente música compuesta para ser escuchada, entonces es normalmente interpretada por instrumentos. Tiene dos tipos de sonata, que podrían ser la sonata barroca o la de iglesia, también conocidas como sonata ay, se me olvidó. Da cámara o da chiesa. Ok, la sonata de cámara tenía dos influencias principales, las cuales eran la chacona y el madrigal. Y la sonata de iglesia o da chiesa tenía dos influencias, que era el ricercare o el motete. En esta temática nosotros desarrollamos el análisis de unas sonatas que el profesor nos asignó e hicimos un trabajo grupal, lo cual también me pareció un punto relevante de tratar porque en el desarrollo del curso de formas musicales se vio planteado y plasmado muy claramente el trabajo en grupo para la construcción de análisis musicales, lo cual favorece mucho la interpretación, favorece mucho el análisis minucioso porque son muchos aspectos a tratar y esto me pareció muy, muy positivo y relevante de este curso. Realmente sería como el resumen de cuáles serían las temáticas que nosotros abordamos en este curso. Es importante mencionar que, como lo menciona el profesor, queda muy por encimita tocado cada uno de estos temas, porque realmente la música posee mucha profundidad y si uno quisiera dedicar 3 horas a hablar sobre un tema, es posible y más. Pero es importante mencionar en este resumen que la idea principal es dar a entender cuáles fueron los conceptos principales tratados en este curso para siguientes oportunidades y también entender que todos estos elementos complementan para lo que serían las otras materias musicales, canto, piano, instrumento, porque el que estudia música necesita conocer estos conceptos para poderse desarrollar y desenvolverse como un músico profesional. De este curso aprendí que es de suma relevancia e importancia los análisis, porque de esta manera uno está más claro con la estructura de una obra, cómo debe ser su interpretación, cuáles fueron sus influencias, entonces yo debo interpretar de esta manera, el autor quiere reflejar esto, esto debe ser interpretado con tales instrumentos, cómo van las repeticiones y cuál es el sentido, porque antes de esto yo podía decir, bueno, se repite. Pero ahora entiendo, dependiendo de la forma, se repite porque respeta la estructura de esta forma, se puede analizar así, se puede nombrar de esta manera. Entonces, eso sería todo en mi resumen y muchas gracias, profesor Diego, por todos los conocimientos que nos impartió en este curso.